diagnosticando una epilepsia, aunque esto no vuelve a salir en la peli y se obvia. Y bueno, tras rememorar este primer orgasmo y además espontáneo con Seligman, pues llega el momento actual de su historia, o sea, donde la dejó, en el que había perdido la capacidad para tener orgasmos. Además, hacía el amor con Jerome, pues no llegaba, y lo que hacía, pues él acababa durmiéndose y ella trataba de masturbarse, no llegaba. Y esto es que no pude parar ahí el vídeo en la captura de fotografías, pero bueno, ya se golpea con toallas mojadas en su vagina. Y le explica que esto le recuerda a la paradoja de Zenón, Seligman, de que al perseguir demasiado el orgasmo, pues no llega, ¿no? Como este perseguía a una tortuga, Aquiles, y no llegaba, pero bueno. Ella le pregunta si se excita a Seligman, Entonces él habla otra vez de sí mismo un poco y le dice que no se excita porque es un asexual, que él nunca ha estado con una mujer, por eso no se identifica con ella, y que además esto le puede venir bien, ¿no? Como ser alguien que la escucha de forma objetiva y que al no tener experiencias de ese tipo, pues no la prejuzga como ella piensa que la debería prejuzgar. Y esto tiene importancia para luego. Buscando un poco una excusa de esta austera habitación en la que está, para seguir con el siguiente capítulo, pues tiene una foto este señor de un icono ruso, y entonces hablan de los dos tipos de iglesias, ¿no? De la iglesia occidental y la ortodoxa, de cómo una representa más el sufrimiento y otra la alegría, y ella pues le dice que su vida es justo al contrario, que fue de la alegría al sufrimiento. Y ahora veremos. Este es uno de los capítulos otro con bastante carga. Joe aprende que el dolor y el placer no está tan lejos como se creía, ¿no? A pesar de los problemas que estaba teniendo con Jerome, de que no llegaba al orgasmo, pues bueno, al fin y al cabo se divertían juntos. Se para a contar una anécdota muy divertida. Están en un restaurante de lujo, están ya terminando, y le dice que vamos a hacer una apuesta a ver cuántas cucharas te caben, y por cada cuchara que te quepa, pues te doy $5, ¿no? Y bueno, pues ella se va metiendo cucharas sin parar y nadie se da cuenta. Y cuando se levanta, pues le caen todas las cucharas y todas las mesas, ¿no? Flipando con lo que piensan que ha pasado, ¿no? Y se van del restaurante riéndose, ¿no? En ese periodo se queda embarazada. Esto tenía que llegar como posibilidad, obviamente, y se queda embarazada. Ella decide que sea una cesárea para no dañar su y se molesta en explicarle a Seligman que la vivencia que tuvo de la primera vez que veía al hijo le pareció algo satánico, porque además, pues bueno, sí que parece algo satánico. Esto es una imagen reflejada en la lámpara del potro, y al chaval le ponen el nombre de Marcel. Ella jugaba con el niño, pero no hace de madre, no tiene un vínculo con el niño. Las relaciones más afectivas con él las hace Jerome, no las hace ella. Y esto es llamativo y luego lo hablamos. Aquí hablan de que lo que está ocurriendo al final en la pareja es que se tiene que dejar la piel en cada acto sexual, acaba hecho polvo, acaba sin energía, todo sudado, para que ella pues no llegue al orgasmo, ¿no? Y al final él, con esta carita del final, le dice que quizá lo que tiene que hacer es buscarse otra vez amantes nuevos, ¿no? Y empiezan a hacer eso con el beneplácito de Jerome. Y esta es otra anécdota muy graciosa. Ella se disfraza de profesora Rottenmeier total, en una calle de un solo sentido, aparca el coche y coge unos cables de bujías, hasta 6 o 8 bujías, y los quita todos. Entonces, claro, para acertar había que estar ahí 2 horas viendo la combinación, ¿no? Entonces empiezan a llegar hombres y bueno, pues ella les intenta entrar a todos y bueno, no se ve, pero se intuye que se acaba acostando con más de uno, ¿no? Jerome le comenta qué tal su día, ella le dice que muy bien, y bueno, obviamente a pesar de su beneplácito, pues se cabrea, y pega un golpe en la pared.
Dentro de este capítulo, en estas anécdotas, en esta búsqueda del orgasmo y búsqueda de otras experiencias que le llenen más, aparecen, que es el objeto de la foto que puso otra vez para promocionar la sesión de hoy, que es el momento en el que ve por la ventana a dos negros africanos. Se busca la vida para encontrar un intérprete para que les diga que hay una mujer interesada en practicar sexo con ellos, con dos, y que suban a tal sitio. Y queda con ellos y es otro momento súper cómico, porque bueno, parece una cosa que luego no es, parece pues bueno que van a practicar un menage à trois a lo bestia, dado el tamaño de los falos, y lo que ocurre es que los dos empiezan a discutir por quién le introduce el pene, por dónde, si tú por vagina, yo por ano y tal, y acaban casi dándose de hostias, y ella, aburrida al panorama, coge, se viste y se va, ¿no? Y te quedas ahí y dices, lo que, ¿no? El espectador que pensaba una cosa y acaba así, ¿no? Y aquí Seligman le reprocha por decir la palabra negros, porque no es políticamente correcta, ¿no? Eso es otro guiño del director a críticas que se le han hecho en la vida real, ¿no? Y de repente pues aparece esta escena, que es una escena con bastante carga, en la que de repente aparece ella en una habitación, una especie de sala de espera con mujeres súper bien vestidas, con apariencia de alto nivel socioeconómico, calladas, sin que una hable con la otra, y aparece Billy Elliot. Le pregunta qué hace ahí y ella le dice que quiere hablar con él, y le dice que no, que se vaya porque no está invitada. Ella insiste que no se va a marchar. En eso sale una mujer toda llena de cicatrices, y lo que ocurre, bueno, le cuenta a Seligman que tenía fama de que este señor era un hombre violento, y que, bueno, este señor era un sadomasoquista, y al final pues lo que le hace es siéntate aquí, y de repente cuando parece que le va a explicar y tal, le pega un bofetón sin esperárselo y le habla de las normas, ¿no? Empieza a explicarle todo este simbolismo que hay dentro de estas prácticas erógenas sadomasoquistas, toda esta parafernalia de que las normas son que no follarán, en este caso no habrá palabras de seguridad, que si decide entrar pues seguirán adelante sí o sí, y que serán un horario no determinado, no concreto, entre las 2 y las 6 de la madrugada, y que su nombre en clave para estas actividades será Fido. Pues bueno, empieza la retahíla de citas en esta casa. Son escenas con un punto fuerte, y bueno, veis ahí cómo la ata. Este es el primer día, él cómo la prueba, además en plan súper obsesivo el tío, de cómo la ata aquí y allá, mirándola. Y después de atarla lo que hace es introducirle los dedos y le dice que no está lo suficientemente húmeda como para que esa jornada pues concluya con las actividades habituales, ¿no? Y le dice que se marche. Entonces ella se marcha. Empieza a tener problemas con la niñera porque los encuentros eran de 2 a 6. Y bueno, vuelve a ir, se apaña con una especie de guía telefónica para que el culo le quede más alto. Entonces al obsesivo pues ya le parece que ya es perfecto, le introduce los dedos, ve que ya lubrica lo suficiente y la golpea 12 veces, y de alguna forma, de forma llamativa, ya grita antes del golpeo, ¿no? Cuando le golpea no grita, ¿no? Esto un poco lo habla con Seligman, en plan, esto que vol dir, ¿no? Y Joe piensa que este tipo de tendencias sadomasoquistas deben proceder de una perversión infantil que no se manifestó antes. Y bueno, Seligman habla un poquillo ahí sobre Freud, sobre que el niño es sexualmente polimórfico y que a él le extraña que realmente lubricara, en lugar de prepararse para una penetración, lubricara sabiendo que le iban a pegar. Esto lo voy a pasar. Bueno, le golpea con monedas dentro de un guante, le enseña a hacer una especie de nudos para que ella posteriormente se fabrique su propio látigo. Y bueno, es toda una retahíla de días en las que el espectador observa las prácticas sadomasoquistas a las que ella se enfrenta, ¿no? Y aquí hay una escena que la verdad que
se te encoge el corazón, porque viendo ya de cómo va la peli, en plan, esta peli esto terminará muy mal. Hay una escena que en uno de los días que ya está con este hombre, la niñera no va, el marido está trabajando y el niño se despierta de la cuna. Y lo ves que escala de la cuna y se va solito, a la ventana. Y tienes claro como espectador que se va a morir, que se va a caer, ¿no? Y empiezas, ¡guau! Se va a morir el chaval, a ver esto cómo va. Y en ese momento entra el marido y lo salva, ¿no? Esto provoca obviamente un enfado monumental de él, le dice que no está actuando como madre, que nunca lo ha sido y con esta actitud todavía menos, y le da a elegir. O dejas esas prácticas y te quedas con nosotros o te piras de casa, ¿no? Y es lo que sucede. Ella... Sucede posteriormente, lo que sucede después de esa discusión es que se va directamente sin hora, organizada con Billy Elliot, a que la azote. Este se cabrea mogollón porque la interrumpe con otra clienta, y ella lo que le pide es que quiere su polla, que quiere que practiquen el sexo, y él le dice que no, y que en lugar de eso le dará el castigo romano máximo. El pedante de Seligman le dice que no, que está equivocada, que el castigo romano máximo no eran 40 sino 38 o algo así, y se lo explica, ¿no?, a nivel de historia. Y lo que hace es que vuelve a tener un orgasmo con estos azotes, y lo tiene porque mientras la está golpeando con la guía telefónica, pues se toca ahí un punto concreto del clítoris, y bueno, pues ha sido un poco su forma de ese escape de esa amenaza que le hace su marido de salir, de que abandone el hogar. Y como digo, lo hace, y lo que hace es darle 1000 libras cada mes al niño, porque además el marido lo da en adopción, o sea que un desastre. Ella le pregunta por... O sea, Seligman le pregunta por el pato silencioso, porque es parte del nombre que le da a este capítulo ella, y bueno, le dice que el pato silencioso es una técnica que le recomienda hacer Billy Elliot, que consiste en lubricarse los dedos e introducírselos por el ano de esta forma. Y esto da paso pues al siguiente capítulo, el espejo. Bueno, lo que le ocurre es que en relación a toda esta situación ella empieza a sentirse físicamente muy mermada, la vagina la tiene hecha polvo. En el trabajo le llama la atención de una forma seria otro trabajo que consigue, que no explican en la historia, y le dicen que se apunten a una terapia de grupo, ¿no? Y esta es un poco la crítica a la psicología por parte de ella, ¿no? A un grupo de adictas al sexo, porque le dicen que no tiene que decir que es ninfómana, sino adicta. Le piden que corte cualquier estímulo que tenga que ver con el sexo, y esto es muy gracioso porque aquí no se ve muy bien, pero bueno, ya pasa el día mirando al techo, se tapa los cantos de las sillas, cualquier cosa, la lámpara, pues porque todo le recuerda a un falo, ¿no? Y la ves que está sufriendo una pasada. Lo que ocurre que cuando le toca intervenir, porque pasan unos días sin que ella intervenga en la típica terapia de grupo, hola, soy Joe, soy adicta al sexo y tal, ¿no? Se prepara una narración, pero que decide destruir, improvisar en el momento, porque vuelve a tener una imagen de sí misma cuando tenía 12 años, cuando tuvo ese primer orgasmo, y pensó, a tomar por culo. Yo no creo en esto, y lo que voy a hacer es daros caña, sobre todo a ti, psicóloga, porque estás actuando como una policía de la moral, y que yo soy ninfómana y ahí os quedáis, ¿no? Y les da portazo, ¿no? Y aquí termina el capítulo, es un capítulo bastante breve, y para enlazar con el siguiente no tiene ninguna imagen que pudiera enlazarla, y le da la vuelta a una mancha que parece una pistola, ¿no? Y este es el último de los capítulos, que es la forma que tiene el director para cerrar la historia. Aquí lo que hace es que William Dafoe, que es cuando aparece, sabéis que es uno de los actores preferidos del director, le dice que la conoce, que sabe de sus actitudes, de sus capacidades, y le pide que monte, que trabaje para él en una empresa de cobrador de morosos, ¿no? Entonces vuelven a ser otros 15 o 20 minutos en los que pues te quedas alucinado, ¿no? De su capacidad para hacer que todos paguen sin pasarse de la raya,
pero siempre con todo este tema de sadomasoquista que ella aprendió, ¿no? Y decide pararse en este hombre, que es un tío que bueno, ya va acompañada siempre de seguratas para que no le pase nada, por si acaso, pero ya es la jefa, ¿no?, la que organiza la batida. Y en este hombre se para porque le costó mucho descifrar su sexualidad, hasta que casualmente habla de unos niños y entonces nota que se pone nervioso, ¿no?, y toca en la peli pues el tema de la pedofilia. De forma que lo que se da cuenta que es un hombre que ha estado sufriendo mogollón, que sufre porque le ha encontrado su secreto, y sufre además porque nunca pasó al acto, ¿no?, nunca violó a ningún niño ni hizo tocamientos a nadie. Y lo que hace ella llamativamente delante de todos es practicar una felación, ¿eh?, cuando termina de hablar con él y de además acordar ya el pago moroso que tenía con el empresario. Ya que habla un rato con Seligman sobre el tema de la pedofilia, ¿no? Y a este hombre pues le llama la atención cómo le da lástima, ¿no?, siente lástima por este pedófilo. Y ella lo que le dice es que es un tío que ha estado toda la vida reprimiendo su deseo sin llevarlo a cabo, que Seligman solo se fija en ese 5% que sí, de pedófilos que sí que pasan al acto, y no ese 95% que no, ¿no?, y que estos entonces merecen una medalla. Y bueno, y te deja ahí como espectador pues pensando en este tema, ¿no? William Dafoe le dice que vaya pensando en una sustituta, y aquí es donde aparece la figura de esta chica con aspecto de TP total, ¿eh?, de 15 años. Le dice además que las busque en una especie, pues en reformatorios o en hijos de personas que están en la cárcel, en plan que no tienen apoyo familiar. Y lo que hace es empezar a ver cómo juega baloncesto los fines de semana, y a partir de ahí, con esa excusa, pues se van conociendo y trata de enseñarle su trabajo, ¿no? La elige como sustituta. Hace como un papel de madre que no hizo con su propio hijo, ¿no? La lleva a pasear por el parque que la llevaba su padre, le habla de los árboles, que tiene que elegir un árbol, etcétera, ¿no? Se la lleva obviamente a vivir con ella. Pasa una época incluso con síntomas abstinenciales, ¿no?, con fiebre y dolor abstinenciales del sexo, porque recuerdo que sigue sin practicar sexo ahí. Y bueno, y ahí hay una escena muy íntima entre ellas, en las que no llegan a practicar, digamos, tocamientos sexuales, pero es una escena en la que la niña insiste en que por favor le enseñe esa vagina herida que tiene, que quiere vérsela. La trata de reconfortar diciéndole que ya tiene una malformación en la oreja, que tiene una tara, y que entonces no se preocupe, que si la encuentra bonita, si la encuentra bella a la niña, y empiezan pues a darse besos y tal, ¿no? Y se queda ahí la escena. Se la empieza a llevar al trabajo para que aprenda las técnicas para esto de los pagos de morosos, y se da cuenta de que es un punto violenta, casi se carga a uno con la pistola, ¿eh? Ella la regaña y le dice que bueno, esa actitud ella no quiere que sea la que utilice, y bueno, ahí hay un tiempo en el que están un poco enfadadas. Casualmente, el siguiente de los morosos es Jerome, otra vez, la tercera vez que aparece en su vida. Y a ella pues le vuelve a tocar mucho que sea él, y le dice a la niña que este será su primer trabajo, que por favor no utilice la violencia y que le plantee un plan de pagos razonable, ¿no?, para este empresario para el que trabaja. Ella se queda fuera en el coche, ve a la chavala actuar, ella vuelve toda contenta, le dice que sí, que ningún problema, que son 6 pagos, que ha acordado 6 pagos, que no ha hecho falta pegarle una paliza. Y lo que ocurre es que la última noche del último pago ya no tarda en venir, no vuelve, y entonces Joe sale con su coche a ver qué pasa, y lo que ocurre es que a través de la ventana ve como la chavala desnuda va tranquilamente a la nevera a coger, pues no sé, si es alcohol o una bebida, lo que sea, ¿no? Entonces pues se da cuenta que lo que ha ocurrido es que están liados, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene un sentimiento absoluto de vacío, de rabia, de frustración. Coge el coche y se va, empieza a escalar una montaña y descubre su árbol, ¿no? Un árbol solitario, medio erecto de lado, ¿no? Y además pues lo dice expresamente que este es el árbol solitario que ha elegido, ¿no? Ella le dice a Seligman que en el ser humano es natural matar, y lo que hace es intentarlo, ¿eh? Coge una pistola, la pistola que le obligó a la niña a que no llevara encima para esto de los trabajos,
y los ve en ese callejón donde aparece al principio de la peli y apunta a Jerome para dispararle, con tan mala suerte de que no tiene puesto el seguro, no lo mata. Él se da cuenta entonces que la ha intentado matar y le pega una paliza. Le pega una paliza, le pega patadas estando en el suelo, le escupe, y lo que hace la niña es acercarse a Jerome y le pide un 3+5. Poco que le pide que repita ese momento en el que Jerome desvirgó a Joe delante de ella. Y además, para rematar, pues la chavala lo que hace es sentarse a cuclillas y le orina en la cara. Y paradójicamente, Joe le dice a la niña en voz baja: lléname todos mis agujeros, ¿no? Mientras le está meando, pero estando hecha polvo. Así es como la encontró Seligman. Ella se siente mal por haber intentado matarlo. Él trata como siempre, de quitarle este sentimiento de culpa. Y además le dice que su historia, si la hubiera protagonizado un tío, no sé qué pensáis, pues hubiera sido relativamente banal, ¿no? Que toda la importancia de su historia es porque ella es una mujer, ¿no? Y decide tener ese tipo de vida, ¿no? Tan que no toca en una mujer, ¿no? Bueno, ella se relaja, le dice a Seligman que su meta va a ser una sexual como ella, que lo tiene que intentar, que si él puede, ella también, que después de todo lo que ha vivido pues debe intentarlo de verdad, que ella tiene claro cuál es su árbol además. Este le da otra tacita de té, se acuestan y al cabo de unas horas aparece el señor, el asexual, con los pantalones bajados, intentando penetrarla. En plan, pues muy lamentable, muy que además no te lo esperas, no te lo esperas. Y ella, cuando se da cuenta, lo que hace es coger la pistola, la pantalla aparece en negro, le pega un tiro y se va corriendo. Y ahí acaba la historia. Pero tenemos 20 minutitos para hablar. En plan gracioso, os voy a pasar los test. Tenéis bolis, ¿no? Si luego me reiré. Hay muchos chicos. Digo chicos por la última de las preguntas. Pasaros. Esto es para mí, Espera, dame una. Yo recomiendo que la veáis la peli. Yo os hago algunas preguntas que yo con mi pareja, que con quien vi la peli, nos preguntamos, ¿no? ¿Te ha puesto cachondo? Porque la peli, pues un poco toda la propaganda que venía previa a la misma era pues bueno, de una carga sexual muy alta. Pero la realidad es que no provoca, por lo menos a mí, No sé si a los que la habéis visto, obviamente hablada todavía os va a provocar menos carga sexual porque... Esta pregunta que pone aquí, ¿has sentido placer erógeno de qué? ¿De ver la película? Claro, de ver la peli. Los que ya la hayan visto. O los 4 fotogramas, por si vais ahí muy así. Si a alguno le interesa el sadomasoquismo, si lo habéis probado. Y luego la última pregunta es porque pues eso, buceando mucho por internet sobre críticas sobre la peli de muchos blogueros, pues esto último también lo tratan con cierto tinte cómico, ¿no? Es decir, pues al final, por más asexual que seas, eres hombre y ves pues que esta mujer te cuenta una historia de ninfomanía, incluso pues intenta, ¿no? Lo intenta. En el sentido de que todos los hombres van a lo mismo, quiero decir. Nos has contado la película, pero... Sí, te has perdido la introducción. sobre la película. Sí, vamos a ver. A mí, en primer lugar, me gustó mucho.
Es verdad que son 2 pelis, a mí no se me hizo larga, pero yo recuerdo que cuando terminé de verla no sabía muy bien qué me habían mostrado. Yo creo que es una peli que necesita un tiempo de reposo, ¿no? Y de pensar, incluso de escarbar por internet, ¿no? Porque ves opiniones muy diversas. Yo pienso que en realidad es la historia de una persona que busca su autoafirmación, su libertad. El director hace un guiño para que el espectador, justo para trasladar esto, y de que, bueno, estamos rodeados de demasiada moralidad y de mucho convencionalismo social, y yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? Respecto a este planteamiento. Hay otros aspectos, hablando con Paco últimamente sobre la peli, sobre aspectos sadomasoquistas, no respecto a este capítulo en concreto, ¿no? Sino sobre un masoquismo más generalizado, inconsciente, que hacemos en nuestras relaciones interpersonales, y efectivamente en ella también se da el más frecuente, lo hablábamos el otro día, de estar enamorado de alguien que no te corresponde, ¿no? Es un masoquismo vital muy habitual, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos, no? Porque tendemos a... Y esta pues lo representa en algunos momentos de su vida en relación a Jerome, ¿no? ¿Tú has visto otras películas de Montraño? No, tengo descargada Antichrist, pero no la he visto. Te interpreto para mí qué es lo que hace la protagonista de la película. ¿Hablar en boca del director? Seguir el dictado del padre. Su padre le dice, busca tu árbol, y ella busca todos los falos que puede Hasta encontrar ese árbol erecto, torcido, solitario, que identifica como su árbol. Y desde la primera peli, desde 1996, que es Rompiendo las olas, que es con la que ganó el Festival de Cannes, en la que una mujer se cepilla todo lo cepillable siguiendo un mandato divino, paterno, fálico, hasta esta, que se supone que no tiene nada que ver, guardan una relación entre los intereses de Montralier, que es un director amado y odiado por partes iguales. A mí me parece un crack, aunque tiene ese punto de vista como todos los cracks, de si lo hace todo por publicidad, por vender más, por no sé qué, ¿no? Pero bueno, solo tener la valentía de tocar cosas, ¿no? Temas, más allá de la moral y de todo esto que estabas comentando tú, aunque es verdad que esta película se acompaña de tal campaña publicitaria que también se desvirtuaba a lo mejor lo otro, ¿no? Pero bueno, yo la verdad que yo sí que la había visto, no había pensado en esto que te acabo de decir, de lo del esto del padre, pero cuando te has fijado en lo del árbol, ¿no? He pensado, esto en realidad debe tener mucho más miga de la que yo había pensado hasta ahora. Y bueno, igual que esas visiones y lo de la epilepsia, ¿no? Tampoco es casualidad que lo enlace. Y me diagnosticaron de epilepsia, justo cuando acaba de contar que tiene esas dos visiones así más o menos alucinatorias. ¿Hay ninfómanas y sátiros entre nosotros? La satiriasis es... Bueno, ya lo sabéis. A ver, aquí hay una pregunta. Esto es medio coña, ¿eh? Lo de las preguntas era por si os reíais. Es que están mal formuladas. Puede ser. Si te digo en qué contexto las hice. Con un par de Voldams. Lo primero que quería decir... ¿Y daríais una medalla a un pedófilo pasivo, como dice ella? Porque fue un momento también duro de la peli, ¿eh? En el que tratan... Habría que darle medallas a todos los monjes y curas que están viudas y toda clase de personas que están... Eso se llama castidad, hombre. La castidad es el remedio a la lujuria, como todo el mundo sabe. El asunto es que a mí me gustaría decir alguna cosa a propósito de la ninfomanía y la satiriasis que tú dices, y es que eso no existe. Eso no existe. Es decir, no existe una perversión sexual que lleve a las personas pues, a tener relaciones con los demás. Lo que existe es el masoquismo. Lo que existe es la vida y la muerte. Lo que existe es el padre y la madre. Lo que existe es la sensibilidad y la insensibilidad, ¿no?
Eso sí existe. Y además existe otra cosa, y es que todas las perversiones van juntas. Es decir, no hay una perversión que se llame así, otra que se llame así, sino que hay como un bloque, y la madre de ese bloque se llama fetichismo. El árbol, los trozos en el que ella va dividiendo a los hombres en el metro, esos trozos, esos son fetiches, ¿no? El árbol es un fetiche. ¿Y qué es un fetiche? Un fetiche es un símbolo de la completud. El pene es un órgano. El falo es un símbolo. Por lo tanto, ella lo que está buscando es, como todo el mundo, algo que la complete. Algo que la complete. Es decir, lo que está buscando es su falta. ¿Y qué le falta a esta chica? A ver a quién se le ocurre qué es lo que le falta a esta chica. Esta chica lo que le falta es madre, ¿no? Madre, esta chica tiene un problema que lo tiene mucha gente y no todo el mundo toma esa dirección, pero lo que le falta a esta chica es madre. Y el padre no le falta, el padre de alguna manera compensa esa falta, ¿no? Yo en mi experiencia personal, cuando una niña es tan precoz en la autoestimulación sexual, piensa siempre que no tiene madre. Siempre. No falla. Pero no solamente es que la niña le falte madre, es que la niña tiene unos celos tremendos del padre. Unos celos tremendos. Y evidentemente hay una venganza en todo esto. ¿Una venganza contra quién? Una venganza contra el padre. Se folla a todo el mundo, pero ningún hombre la complace. ¿Por qué? Porque no se puede complacer desde lo real, se ha de complacer desde lo simbólico, que es precisamente la faena que hace Seligman, que al final la caga. Es decir, es un terapeuta muy bueno, le hace una terapia hasta que intenta cepillárselo. Y ella lo mata. ¿A quién mata? ¿A quién mata a ella? Ella mata al padre. Yo creo que esa es la lectura psicoanalítica de esta historia, ¿no? A no ser que alguien tenga alguna idea mejor. Yo no he sentido ningún placer erógeno, yo lo he visto esta película y me parece una película muy dura. Y muy... Es dura, pero tiene esos momentos de risa que la suaviza mucho, ¿eh? Pero a mí no me puso, la verdad. Me parece una película más de cámara de tortura que de otra cosa, ¿no? ¿Conoces una película que se llama Contra la pared? No. Una película alemana también, no sé si se llama Canso o algo así, y que también trata el tema de sadomasoquismo de estas mujeres en un ámbito